Bueno, pues al igual que hice con Karina, les presento a Breni Mendoza, también conocidísima por todas nosotras. Breni es doctora en Planificación Urbana y Regional por la Universidad de Cornell, es profesora de Género y Estudios de la Mujer en la Universidad del Estado de California en Northridge. Es, al igual que Karina, cofundadora del GLEFAS, Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista. Su investigación se centra en la teoría feminista política, feminismos transnacionales, teoría posoccidental latinoamericana y feminismos latinoamericanos. Y el último libro de Breni que hemos tenido la fortuna de leer en español es Ensayos de crítica feminista en Nuestra América, creo que publicado apenas hace un añito. Bueno, muchas gracias y bueno, qué gusto estar aquí de nuevo en México. Bueno, van a haber muchos cruces con lo que has planteado, Karina, interesante, porque no nos hemos conversado, sé que realmente es muy interesante. Pero yo reviso otra literatura muy distinta, así que eso es lo que va a ser también interesante porque me refiero a autores, más que todo dentro de la academia anglosajona. Quiero, antes de empezar a leer mi ponencia, que es bastante larga, quiero dedicarle esta ponencia a Berta Cáceres. Como saben, fue asesinada en mi país, Honduras, y bueno, quiero dedicarle esto a ella. Que su voz viva en nosotros. Y también quiero dedicárselo a Gustavo Castro Soto, mexicano, que está ahora, en mi parecer, bajo prisión. Se le ha puesto una alerta migratoria totalmente arbitraria. Entonces, también se lo digo a él, esperando que pronto vuelva a México. Yo lo que voy a presentarles hoy se llama La cuestión de la colonialidad de la democracia, que es un concepto que hace mucho tiempo yo vengo hablando y tiro por acá y por allá algunas ideas de lo que es. Para mí la colonialidad de la democracia es un concepto que yo creo que yo no he terminado de pensar y a saber si algún día lo haré. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora es un intento de darle un fundamento un poco más histórico y un fundamento teórico también, ¿no? O sea que ese es mi objetivo en esta ponencia. Comienzo la ponencia con una cita de John Locke, de Locke. Así, en los comienzos, todo el mundo era América. Bueno, este ensayo es un avance preliminar de un proyecto más amplio que argumenta que la democracia liberal es un artificio y dispositivo del poder colonial imperial que Occidente logra establecer a partir de la conquista de América. Desde esta perspectiva, la democracia occidental que hoy conocemos no es comprendida como una forma de gobierno benigna y emancipadora de los pueblos que crea a su paso igualdad y justicia entre gentes, independientemente de su sexo, raza, clase, casta, religión, nacionalidad. Al contrario, se entiende como una forma de dominación que históricamente se constituye a partir de la usurpación de territorios y los derechos de las gentes del mundo a través de guerras coloniales, la destrucción violenta de otras formas de gobierno y organización social, a veces más igualitarias, creando en su lugar formas sociales, políticas y económicas extremadamente opresivas y explotadoras que se sostienen hasta hoy mediante la violencia y el excesivo poder que Occidente logra obtener a partir de su expansión colonial desde 1492. Es decir, que los orígenes del Estado moderno y la democracia occidental a la que tantos pueblos oprimidos del mundo aspiran, pueden trazarse entonces nada menos que a los hechos históricos de su derrota y colonización por Europa y sus sucesores. En breve, la idea de la democracia occidental nace del hecho colonial mismo. No es ninguna casualidad que el modelo de democracia que Occidente eligió como referente histórico haya sido el Estado democrático de la antigua Atenas, que era un Estado esclavista y patriarcal, donde esclavos y mujeres estaban excluidos de los derechos ciudadanos que se le otorgaban a los hombres libres. Este fundamento no democrático del Estado ateniense ha sido sistemáticamente escamoteado por historiadores eurocéntricos que erigen a la antigua Grecia como el pilar de la civilización y la democracia occidental.
Estos relatos históricos encubren los fundamentos no democráticos de la democracia ateniense, al mismo tiempo que contribuyen a ocultar las condiciones históricas y materiales que hicieron posible la construcción de la democracia occidental, que siempre es la democracia representativa liberal, ¿no? La única que conocemos. Bueno, para entender que la colonialidad de la democracia tiene su fundamento en el llamado Nuevo Mundo, ¿no? Y no en Grecia, hay que empezar rompiendo los mitos sobre el ascenso de Occidente como triunfo de la civilización sobre la barbarie en el mundo. Es necesario descolonizar las teorías políticas. Los mitos de los orígenes de Occidente como una civilización que se desarrolla autónomamente el resto de las civilizaciones del mundo deben ponerse también en cuestión. Las genealogías de autonomía y superioridad que se remiten a Grecia, Roma, el cristianismo, el Renacimiento, la Ilustración, de donde se desprenden la mayoría de las ideas modernas de la democracia, que culminan en el modelo de democracia de los Estados Unidos con sus seductoras ideas del derecho a la vida, la libertad y la felicidad, deben ser reinterpretadas como sortilegios que borran no solo los orígenes de la democracia en la conquista de América, sino que también la extrema violencia con que nace y se mantiene. Es preciso también ahondar entonces en la centralidad que los sistemas de poder basados en la discriminación por género y raza, creados en el proceso de la conquista y colonización, tuvieron tanto para el ascenso de Occidente como para la constitución de la democracia como un sistema de dominación. Voy a hablar ahora del ascenso de Occidente. Dentro de las ciencias políticas anglosajonas, historiadores como John M. Hobson han contribuido significativamente a desestabilizar la historiografía eurocéntrica, recuperando la importancia que tuvo China, el Medio Oriente, la India y el Japón, y el norte de África en el desarrollo y ascenso de Occidente. Critica lo que él llama la lógica de inmanencia, que caracteriza las narrativas históricas eurocéntricas. La historiografía eurocéntrica alega que Europa triunfa sobre el mundo porque posee cualidades y virtudes innatas que la hacen superior a todas las culturas y civilizaciones del mundo. Se imagina a sí misma bendecida por virtudes únicas que la hacen más racional, más trabajadora, productiva, abnegada, frugal, liberal y democrática, honesta, paternal, madura, avanzada, ingeniosa, dinámica, independiente y progresista. Mientras que el este se concibe en términos femeninos como su opuesto, irracional y arbitraria, perezosa, improductiva, indulgente, exótica y seductora, promiscua, despótica, corrupta, infantil, inmadura, retrógrada, poco original, pasiva, dependiente, estacada e inmutable. Basándose en vasta evidencia empírica, Hobson trata de demostrar en su libro The Eastern Origins of the West, o los orígenes del este, del occidente. En ese libro, Hobson trata de demostrar cómo este imaginario eurocéntrico no solo descansa sobre falsas premisas, sino cómo Occidente no pudo haber triunfado jamás, sino que él llama el portafolio de recursos, o sea, las tecnologías, instituciones e ideas que el este proveyó y que Occidente tomó prestado, asimiló y luego negó e hizo pasar como si fueran suyas. Hobson realiza una formidable rehabilitación histórica de Asia, en particular de China, reconociéndole sus avanzados sistemas económicos, políticos y sociales, su alto desarrollo tecnológico y su hegemonía mundial desde el año 500 hasta 1840, cuando China finalmente sucumbe al poder occidental. Europa aparece en esta revisión histórica como una de las regiones más atrasadas, más patriarcales y oscurantistas del llamado Viejo Mundo, que solo logra salir adelante sobre la base de los avances del este. El este, y en especial China, queda establecido como una región que gestiona su propio desarrollo, que se establece como potencia económica mundial a lo largo de más de 1000 años, posibilitando el ascenso de Europa. Los académicos occidentales, tanto de izquierdas como de derechas, pero hacen caso omiso de esta apropiación y dependencia de los avances del este para el despegue europeo. En su lugar, construyen una teleología triunfalista que le ascribe a Europa una superioridad retroactiva que comienza en la antigua Grecia, llega hasta nuestros días y que no tiene fin. Hobson no niega por completo el papel activo que los europeos tuvieron en su propio desarrollo. Considera crucial la identidad imperial que Occidente empieza a desarrollar tempranamente hacia finales del primer milenio, basándose en una convicción de la superioridad del cristianismo sobre el islam, que conduce primero a las cruzadas y luego a los mal llamados viajes del descubrimiento.
La cristiandad, que se había definido e impuesto contra el Islam y el judaísmo, e incluso contra el campesinado europeo y las mujeres en la casa de brujas, se instauraría, como bien sabemos, luego como el modelo de dominación en la conquista de América. La creencia en la superioridad del cristianismo sirvió no solo como justificación para someter a los pueblos indígenas y luego a los esclavos africanos en el Nuevo Mundo, sino que sirvió además para definir más tarde a todo el mundo no occidental como un submundo poblado por bárbaros, subhumanos o no humanos. Desde la visión anglocéntrica de Hobson, la identidad imperial de Europa se consolida recién en el siglo XIX, cuando la idea de raza obtiene un carácter científico y la creencia en la necesidad moral de llevar a cabo misiones civilizatorias alrededor del mundo violentamente se arraiga más contundentemente en la mentalidad europea. Es importante anotar que si bien Hobson rescata al este del basurero de la historia, Abya Yala continúa omitida en esta revisión de la historia de Occidente. Abya Yala queda reconocida como el lugar donde los europeos extraen grandes cantidades de oro y plata, explotando la mano de obra indígena y de los esclavos africanos, pero Hobson hace tan solo una breve mención de la contribución de la conquista al desarrollo económico de Europa. Su inclusión en el relato es completamente marginal y aislada del proceso de apropiación, asimilación y usurpación del portafolio de recursos del este que él describe. El este y en particular China permanecen siendo centrales por el triunfo de Occidente, sobre todo cuando el Imperio Británico logra reemplazarlo logra reemplazar la hegemonía de China sobre la economía mundial. De esta manera, Abya Yala queda fuera de la historia, categorizada como la única región del mundo que preserva un estatus de atraso intemporal, definida por su aislamiento del resto del mundo, contribuyendo solo con materias primas y mano de obra gratuita al triunfo de Occidente. Como la derrota de China es atribuida sobre todo al Imperio Británico, los imperios ibéricos quedan borrados de esta revisión histórica. No hay nada en esta historia que arroja luz sobre la importancia que tuvieron la usurpación de vastos territorios de los pueblos de Abya Yala, la apropiación de sus conocimientos, de sus tecnologías, de sus formas de organización social y política y desarrollo económicos que los ibéricos encontraron o que introdujeron en Abya Yala para el ascenso de Occidente. Ni hay una palabra sobre cómo las relaciones sociales y nuevas formas de trabajo e instituciones coloniales, tales como la encomienda, la mita, la esclavitud y el repartimiento, contribuyeron al desarrollo del capitalismo, sistema que es el que le otorgará a Occidente una ventaja comparativa sobre el resto del mundo. En suma, no hay nada que establezca la conquista de América como un factor importante que contribuya a la derrota de China ni al ascenso de Occidente, mucho menos al establecimiento del sistema moderno colonial capitalista, racista y patriarcal, la creación del Estado moderno y el sistema democrático occidental. Será el grupo de modernidad colonialidad que le adjudicará a Abya Yala y a la conquista española y portuguesa un lugar más preponderante en la historia del ascenso de Occidente. Es este el grupo el que nos ayuda a entender al colonialismo como el lado oscuro, ¿no?, de la modernidad. En sus trabajos el grupo logra demostrar cómo los procesos de acumulación originaria del capital, la generalización del trabajo libre asalariado, y entre occidentales, las ideas de emancipación y la democracia liberal se hacen posibles en Occidente no solo a partir de las condiciones coloniales que los europeos imponen a Abya Yala y al resto del mundo. El concepto de colonialidad de poder de Quijano, por ejemplo, nos permite entender la naturaleza del poder que se ejerce en el mundo actual, ¿no?, en base a la idea de raza. Y es este grupo, el grupo Modernidad Colonialidad, concuerda con Hobson, que Europa ha desarrollado una identidad imperial que define no solo su mentalidad o el ego cónquero de Dussel, sino que también el conocimiento eurocentrado mediante el epistemicidio de los saberes no occidentales y el apartheid epistémico. Pero le conceden a Abya Yala un papel mucho más importante en el desarrollo histórico del capitalismo, los estados-naciones modernos y la democracia. Más importante aún para lo que nos interesa aquí es la manera en cómo la actitud imperial o la mentalidad que se desprende del ego cóncuro establece la razón genocida que habita la civilización occidental. Y es a la que me voy a referir ahora. El próximo acápite es una historia del concepto de civilización, ¿no? Y voy a relacionar eso con la cuestión de la colonialidad de género.
Los estudios sobre el concepto de civilización han resurgido a medida que el lenguaje de la civilización y barbarie vuelven a tornarse centrales para el discurso imperial de Occidente, principalmente en su nueva cruzada contra el Islam, luego del 9-11, o del 11-9 sería aquí, ¿no? Estos estudios también raramente incluyen a Abya Yala en sus relatos. Suelen comenzar con la prehistoria, Mesopotamia, Egipto, y rápidamente se enfocan en lo que consideran central para entender la civilización occidental, Grecia y Roma. Se discute el Estado ateniense, Esparta, la sociedad romana, luego la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, y por último la historia europea y de Estados Unidos de los siglos XIX y XX. Uno de los artículos más importantes publicados sobre este tema recientemente es Civilization, de David Kannadin, un profesor en la Universidad de Stanford. Kannadin nos relata una historia del concepto de civilización que según él entra en el vocabulario europeo recién en 1775. Aquí habría que recordar que el concepto de civilización es binario, como todos los conceptos de filosofía política occidental, ¿no? Se construye en relación y en oposición a la barbarie. El concepto de barbarie, que se dice más antiguo, se origina con los griegos, quienes denominan bárbaros a los extranjeros que no hablan griego y que no gozan de los derechos políticos de los hombres atenienses. Los romanos también llamarían bárbaros a los pueblos que no formaban parte de la sociedad romana ni hablaban latín. Los bárbaros son siempre extranjeros, considerados enemigos políticos y culturales, naturalmente inferiores a sus opuestos, los civilizados. En contraste, la civilización, dice Kannadin, se define como el estadio más alto a la cual una sociedad puede aspirar y se refiere con frecuencia a las formas de identidad colectiva y logros en materia política y social y cultural que se localizan, por supuesto, en Occidente. Siguiendo los cánones clásicos de los estudios de civilización eurocentrado, Kannadin describe una interesante trayectoria del concepto de civilización en donde se observa a los europeos, pero únicamente a ingleses, franceses e italianos y alemanes, no solo apropiarse del estatus de civilización en contraposición a las figuras conocidas, el cristiano europeo frente a los infieles, los paganos, los musulmanes, los judíos, los chinos, los esclavos, los turcos, los africanos, los indígenas de Abya Yala, sino que también los vemos disputarse entre ellos el estatus de civilización. En este debate, la caída del Imperio Romano es central porque se supone que la inconmensurable superioridad de Europa decae a raíz de las invasiones de hordas germánicas consideradas bárbaras. Sin embargo, en una suerte de truco semántico, en un momento del debate en el siglo XIX, lo barbárico se torna en el elemento positivo. Las hordas salvajes germánicas le respiran nueva vida al imperio decadente de Roma. Para los alemanes, lo barbárico va a entenderse entonces positivamente como el elemento que brinda nueva energía a imperios decadentes. A partir de entonces, ellos abandonan el término civilización y hablan más bien de cultura. El uso de cultura se utiliza para diferenciarse de ingleses, franceses e italianos, a quienes identifican con la decadencia latina. Los españoles y portugueses ni siquiera son mencionados en este debate. Se ven más, por supuesto, más cercanos al mundo musulmán y a África que a Europa. Más tarde, durante las dos guerras mundiales, los alemanes volverán a ser los villanos bárbaros y enemigos de la civilización occidental que ahora ingleses, franceses y estadounidenses les toca salvar. Lo interesante, dice Kannadin, es que en este momento histórico el concepto de civilización no se aplica a los pueblos situados fuera de Europa, sino que es más bien una disputa interna entre ingleses, franceses, italianos y alemanes. Más tarde el concepto sufre nuevos cambios y la civilización empieza a entenderse en forma plural. La civilización occidental aparece como una civilización entre otras. Las civilizaciones se empiezan a comprender esencialmente en el vaivén de su surgimiento y su inevitable posterior caída, casi siempre desarrollándose autónomamente y separadas una de otra, entrando en contacto con otras civilizaciones solo en el momento de su decadencia. Se presta atención al papel que puede tener las minorías creativas o las élites para impedir las caídas de las civilizaciones. Las élites que no logran evitar la caída provocan la destrucción de las civilizaciones, mientras aquellas élites que saben infundirle nueva vida, sobre todo vía la espiritualidad, la religión, altos valores políticos y la guerra, pueden evitar la caída. Es aquí donde Estados Unidos aparece representando el elemento que impide la caída de la civilización occidental debido a sus particulares valores democráticos, liberales y progresistas. Samuel Huntington, en Choque de Civilizaciones, advierte el peligro que acecha a la civilización occidental, dada la hostilidad y ascenso del mundo musulmán, los chinos
y incluye América Latina, pero para Huntington no sabe ubicar América Latina si dentro de Occidente. En todo caso, la verdad es que no le presta demasiada atención. Ahora bien, lo interesante de Canadian es que logra hacernos una historia de la idea de civilización sin hacer tan siquiera una mención de la historia colonial e imperialista de Occidente. Como Hobson anteriormente, Canadian se enfoca exclusivamente en las relaciones de Occidente con el Este, pasando por encima la conquista de América. Utiliza un concepto reducido de Occidente en el cual solo se incluyen los 5 países de siempre, ¿no? Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos. Pero lo que sí debe quedarnos claro es que el estándar de civilización, ¿no? Eurocéntrico sirve o está construido para definir y distinguir al mundo occidental del no occidental. De esta manera se refuerza una visión jerárquica del mundo basada en una serie de características que colocan al occidente en la cima del mundo, dadas las cualidades que Huntington señala como inequívocamente occidentales: el individualismo, la religión cristiana, la separación de las autoridades temporales y espirituales, el Estado de Derecho, los valores y las prácticas de democracia y el pluralismo social. Los estudios feministas sobre el tema de civilización no han cambiado mucho este panorama eurocéntrico, este discurso. Si bien cuestionan la falta de análisis de género en las obras de Hobson y de Canadian y de Huntington, se siguen enfocando en la relación este y oeste. Su mayor aporte ha sido revelar cómo la representación del estatus de las mujeres y género ha servido para diferenciar el occidente del Islam. Algunos de estos trabajos reconocen la diversidad de las posiciones de las mujeres dentro del mundo islámico, pero ninguno tampoco va a hablar de la historia colonial de la región. Por otro lado, hay algunas feministas occidentales que han cuestionado la tendencia de enaltecer el estatus de las mujeres occidentales dentro de los estudios de civilización masculinista, haciendo hincapié en el alto estatus que gozaban las mujeres del antiguo Egipto e incluso del Imperio Romano. Llaman la atención sobre la exclusión de las mujeres en la democracia ateniense y la manera en cómo el estatus de las mujeres occidentales se fue deteriorando entre los siglos XVIII y XIX. Pero también continúan el mismo patrón de los estudios de civilización masculinistas, siguen utilizando los mismos límites geográficos de Occidente y la clásica cronología histórica. Como bien señala Ann Towns, las feministas occidentales no lograron romper con la visión eurocéntrica de la idea de civilización, ni tampoco han podido integrar en sus reflexiones el papel que tuvo el colonialismo en la fundación de la civilización occidental. Y voy a saltar unas cuantas partes aquí de los trabajos feministas sobre civilización, solo para concluir de que los estudios feministas, sí, de hecho, no logran romper con el canon occidental que se adjudica, ¿no?, exclusivamente el estatus de civilización. Tampoco le dan el papel relevante a la conquista de América ni a los procesos de colonización. Será el trabajo de María Lugones, una feminista descolonial argentina que todos ustedes conocen, quien introducirá elementos en el estudio de civilización que no solo colocan la conquista de América en el centro del análisis, sino que también complican nuestra comprensión de la idea de género. Lugones retoma el concepto de la colonialidad de poder de Quijano y de la colonialidad de ser de Maldonado Torres para entender el estándar de civilización que los occidentales usaron primero para diferenciar el estatus de género entre mujeres y hombres occidentales y luego para diferenciarse de las mujeres y los hombres de la colonia. Optando por un enfoque descolonial, Lugones asume que es la conquista de América donde por primera vez en la historia se constituyen las zonas del ser y no ser de Fanon, no solo para establecer jerarquías entre civilización y barbarie, sino para trazar una línea que separa lo humano de lo no humano. Combinando elementos del análisis interseccional con el decolonial, Lugones establece cómo la idea de raza introducida en la conquista no solo lleva en su léxico la división entre lo humano y lo no humano, sino que también define quién ha de llevar el estandarte de la civilización y quién será privado de ello, quién puede gozar el estatus de género y a quién se le será vedado. Y partiendo de estas premisas, se puede deducir del trabajo de Lugones las siguientes conclusiones.
que es un poco ahí donde diferimos un poco en tu planteamiento. Las mujeres y los hombres de la colonia no son considerados seres humanos, sino bestias de carga que pueden forzarse a trabajar hasta la muerte. Se puede cometer genocidio contra ellos impunemente. En este sentido, no hay feminización ni masculinización de los pueblos de Abya Yala, sino que bestialización. Como seres racializados y bestializados, las mujeres y los hombres de la colonia no pertenecen al mundo social. Sus cuerpos no llevan el signo de género porque solo poseen el sexo biológico de hembras o machos del reino animal. Se deduce que al estar fuera del mundo social, también se está fuera del mundo político. Es un poco lo que estás diciendo tú también. En el proceso colonial, los hombres europeos se apropiaron del estatus de humano y civilidad, pero le adjudicaron a las mujeres europeas un estatus humano condicionado. Más cercanas al mundo animal que al mundo social y de la cultura, las mujeres occidentales se desvían del humano ideal, pero como reproductoras biológicas de la raza blanca y de la civilización occidental, les es permitido llevar la marca de lo humano y de género, pero en forma condicionada a su subordinación. Género las coloca en oposición binaria al hombre occidental, pero la raza las reconstituye como seres sociales claves para la reproducción del nuevo mundo social que nace con la conquista. No obstante, su estatus social no le otorga derechos políticos ni laborales. Por último, dado que lo racial define lo humano y el estatus social y político depende del estatus de humano, el estándar de civilización es lo que en última instancia define el género. La marca de género sobre los cuerpos es lo que sella el estatus de civilización. Es la marca que distingue al mundo de los occidentales del mundo de las bestias. A esto María Lugones le llama la colonialidad de género. Ahora voy a otro capítulo que es la colonialidad de la teoría política occidental. La colonialidad de género nos permite historificar y concebir al género como criterio de civilización en relación a la racialización y bestialización que surge de la conquista. Aunque el concepto no hace referencia directa a las formas políticas que de ahí se desprenden, la colonialidad de género nos es útil para ver los efectos que tienen los criterios de civilización y barbarie sobre la configuración de la soberanía, los estados modernos y la democracia occidental. Por eso vuelco ahora mi atención a las teorías políticas occidentales. Aquí Hobson de nuevo nos vuelve a prestar algunas herramientas útiles para examinar cómo las ciencias políticas han estado influenciadas por el concepto de civilización. En su libro, lo voy a traducir de una vez, Las concepciones eurocéntricas de la política mundial, Hobson describe cómo la disciplina de relaciones internacionales ha estado imbuida de concepciones eurocéntricas y racistas desde 1760. La disciplina le atribuye al Occidente no solo un estatus exclusivo de civilización autogenerado, sino que una superioridad racial, cultural y social que le otorga el derecho absoluto de intervenir militarmente en otros países, imponer sus instituciones políticas y modo de vida e inclusive de exterminar a las sociedades no occidentales que se niegan a aceptar su designio. Si bien, dice Hobson, se han creado a través de la historia una serie de variantes del eurocentrismo y el racismo, ambas ideologías han permeado tanto el pensamiento político de la derecha como de la izquierda y han podido adaptarse a las distintas coyunturas de la política mundial. Las distintas teorías políticas de derecha o de izquierda se diferencian apenas por sus distintos grados de aceptación de la intervención imperialista, su paternalismo o la intensidad del racismo, pero todas le conceden al Occidente, ya sea directamente o subliminalmente, el estatus exclusivo de civilización. Todas, indistintamente su color político, comparten lo que él llama la teoría eurocéntrica del Big Bang, que le atribuye a Occidente no solo la autogénesis de su superioridad y civilidad, sino que también lo que para algunos es imprescindible y para otros lamentable, que es la obligación moral de Occidente de civilizar a los bárbaros y salvajes y la obligación de los pueblos bárbaros y salvajes de sucumbir a las misiones civilizatorias occidentales. Algunos de estos teóricos políticos van a divergir en las prioridades que le otorgan a las misiones civilizatorias, dependiendo de la intensidad de su racismo. Por ejemplo, algunos ven las misiones civilizatorias benignas, porque les conceden a los no occidentales algún grado de capacidad o adaptabilidad a la racionalidad y civilidad occidental. Pero aquellos que los perciben con ansiedad y como amenaza al Occidente, invocan su exterminio directo o indirecto.
La misión civilizatoria puede promover el apartheid racial porque se piensa que el contacto entre blancos y no blancos contamina como un virus el mundo occidental. Se puede incluso rechazar las guerras coloniales e imperiales porque se teme que los mejores elementos de la raza blanca perecen en ellas. De la misma manera que el mestizaje o la ocupación de tierras de climas tropicales pueden degenerar la raza blanca. No obstante, para otros teóricos políticos, la amenaza de los bárbaros y salvajes es percibida demasiado peligrosa. Aquí la misión civilizatoria se torna letal. Se puede invocar al exterminio total de los pueblos no occidentales. La peligrosidad no occidental se percibe de varias maneras de acuerdo al grado de protagonismo y las cualidades redentoras que se le reconocen a los distintos pueblos no occidentales en distintas coyunturas. El Occidente se reserva para sí mismo el grado máximo de protagonismo que se supone que es lo que le permitió fundar la civilización y le da la licencia para la misión civilizatoria, mientras que entendido aquí primordialmente como Asia, se le reconoce un protagonismo derivado, pero en ocasiones este protagonismo también es percibido agresivo y depredador. Es el caso de China o el Medio Oriente hoy. Los africanos y Abya Yala, que apenas se mencionan, no poseen cualidades redentoras, están muy lejos del mundo de lo humano y por tanto no tienen protagonismo histórico. El eurocentrismo y el racismo también es lo que define a las categorías centrales de las teorías políticas como la soberanía, la anarquía y la democracia. Hobson examina críticamente tres de los principios que rigen la teoría política occidental, en particular la disciplina de relaciones internacionales. Uno es la idea que la soberanía es propiamente dicha exclusivamente al Estado como Estado. Dos, todos los estados son soberanos y racionales. Tres, todos los estados se autodeterminan políticamente y culturalmente y gozan de igualdad jurídica, es decir, conviven en igualdad existencial en un mundo anárquico, donde no hay imperialismo. Tanto para Hobson como para los teóricos decoloniales que nosotros conocemos, estas premisas teóricas no son solo falsas, sino que ejercen o reflejan la colonialidad del poder. Para ambos, el concepto de soberanía y el mismo Estado-nación europeo puede remitirse a la usurpación y ocupación colonial de los pueblos no occidentales. El blueprint de este concepto, o del concepto de soberanía, como veremos más adelante, se realiza históricamente primero en la ocupación de los territorios de los pueblos de Abya Yala. Luego se extenderá al resto del mundo no occidental e impedirá que se le reconozca a las naciones indígenas soberanía sobre sus propias tierras. Estas no podrán ser parte de la comunidad internacional y se permitirá la perpetua usurpación y desposición de sus territorios. Desde esta perspectiva, las nociones de soberanía e indigeneidad son un oxímoron. Hobson concuerda. El estándar de civilización occidental dicta que el mundo civilizado no reconozca la soberanía de los pueblos bárbaros y salvajes. Desde 1760, según su visión anglocéntrica, las teorías políticas occidentales no ven la soberanía como atributo de todos los estados y piensan que los estados-naciones civilizados deben de tener un tratamiento diferenciado hacia los estados-naciones de los no civilizados. Aquí los teóricos políticos occidentales realizan una distinción entre los pueblos bárbaros, salvajes y los no humanos, presentando un concepto de soberanía estratificado. El Occidente se reserva para sí una hipersoberanía que le da poderes extraordinarios, no solo para intervenir en los estados-naciones no occidentales, sino que también dentro de los territorios ocupados por los indígenas dentro de sus propias fronteras. Pero le otorga a los estados de los bárbaros, como China, India, Japón y Rusia, una soberanía calibrada o limitada, basándose en un concepto desigual de jerarquía civilizacional racial que le brinda a estos países un poder relativo a nivel internacional. Los pueblos de Abya Yala, los estados-naciones mestizo-criollos, el continente africano y ahora el Medio Oriente, no gozan de ningún grado de soberanía porque no tienen adscrito ni siquiera el estatus de bárbaros. Se puede hacer guerra contra ellos, intervenir militarmente e inmiscuirse en sus asuntos internos todo el tiempo que sea necesario. En este sistema de soberanía estratificada, los intentos de reconocimiento del pluralismo cultural y de autodeterminación cultural de los pueblos bárbaros, salvajes y no humanos se entenderán siempre desde Occidente como afrentas a la civilización occidental y se les culpará de todos los problemas del mundo. Ello hace que Occidente tenga la obligación moral de contener la barbarie y el salvajismo para salvar al mundo civilizado.
La obra de Hobson es muy útil no solo para comprender la historia de Occidente como una invención política, sino también para corroborar el carácter profundamente eurocéntrico, racista e imperialista del pensamiento político occidental. Sin embargo, como se pudo ver, su obra no le presta la debida atención a la conquista de América y su cronología del colonialismo empieza con el Imperio Británico. Su interlocutor es el mundo anglosajón y los súbditos del Imperio Británico, es decir, los teóricos postcoloniales y los críticos del orientalismo que provienen de Asia y el Medio Oriente. Esto nos deja con un vacío teórico e histórico muy grande y fuera de la conversación. Sin embargo, dentro de la Academia Anglosajona, los estudios indígenas de Norteamérica analizan la implicación de la teoría política occidental con el colonialismo que nosotros conocemos. A diferencia de Hobson, ellos teorizan a partir del hecho colonial de la conquista de América, pero igual que muchos de la Academia anglocéntrica, se centran en la fundación de los estados coloniales de ocupación como Estados Unidos y Canadá. Abya Yala queda siempre fuera de los parámetros de estas teorías. No obstante, algunos de los elementos de su teorización remedian algunos de los problemas de la obra de Hobson y son muy útiles para entender nuestra propia realidad. Sobre todo la crítica a la teoría del contrato social de pensadores políticos occidentales como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant y Rawls, pero también la crítica a pensadores antirracistas del contrato social como el jamaiquino Charles Mill, brindan elementos importantes para ir entendiendo o ir construyendo para mí esta cuestión de la colonialidad de la democracia. Ahora entonces voy a entrar de lleno en la cuestión del contrato social, ¿no? La crítica a la teoría del contrato social. Investigadores de los estudios indígenas como Robert Nichols demuestran cómo la teoría del contrato social ha estado desde sus orígenes fundada en un intento por legitimar la usurpación de los territorios indígenas, así como su exterminio como pueblos, y cómo ello ha quedado oculto en la teoría. Conceptos políticos como soberanía, propiedad privada, la ley, el derecho, todos estos conceptos se ven surgidos del hecho colonial. El concepto de soberanía política, por ejemplo, nos dice Nichols, fue creado durante la expansión colonial europea y está estrechamente ligado a la necesidad de reclamar como propiedad individual las tierras comunales de los indígenas. Es durante la colonia, donde se niegan y tergiversan por primera vez en el pensamiento político occidental las nociones del derecho natural y propiedad comunal para argumentar que la propiedad no puede ser nunca colectiva, que debe ser siempre individual y resultado de un contrato social entre individuos soberanos, léase civilizados. Este argumento no solo facilitó, sino que legitimaba la distribución de las tierras de los indígenas entre los colonizadores. La negación de la legalidad y la racionalidad de la propiedad comunal de las tierras fue seguida por otra falsa premisa o cláusula, ¿no?, de la teoría que justificaba la ocupación y anexión de tierras indígenas, que era las tierras indígenas están ocupadas por gentes improductivas que no practican la agricultura y que por tanto no pueden gozar de ningún derecho sobre ellas. Para dar fundamento a esta falsa premisa, no solo se construyó un vínculo entre la noción de productividad y el derecho a la propiedad individual, sino que se tuvo que negar el desarrollo agrícola que los pueblos indígenas habían alcanzado, definiéndolos como pueblos nómades dependientes exclusivamente de la cacería y recolección de frutos y raíces. Bajo este nuevo régimen de propiedad colonial, los indígenas estaban obligados a ceder sus tierras a los civilizados porque sus tierras no estaban cultivadas. Su estadio primitivo y salvaje, más bestial que humano, hacía que perdieran automáticamente los derechos sobre sus tierras. Al perder los derechos de propiedad comunal sobre sus tierras, los indígenas perdían al mismo tiempo sus derechos de conformar o formar parte de una sociedad política y de ejercer soberanía política sobre sus territorios. Incluso no podían formar parte del Estado colonial de ocupación que se imponía en sus territorios. Peor aún, como la propiedad comunal y la cláusula de productividad no le concedía a los indígenas derechos reales sobre sus tierras, se concluyó que nunca tuvieron derechos de soberanía sobre ellas. Por tanto, usurpar sus tierras no constituye un acto ilegal o un crimen. En breve, no hay derechos ni soberanía que proteger ni reclamar ahí donde nunca existió. De ahí proviene la idea de América como terra nullius.
La idea de América como terra nullius se revela como el imaginario y el elemento fundante de la teoría moderna del contrato social de autores como Hobbes y Locke, quienes escriben precisamente durante la expansión colonial de Inglaterra hacia América. Esto pone en evidencia el carácter colonial y expansionista de la teoría del contrato social y la utilidad que tuvo para el colonialismo de población. Primero hubo que crear la ficción que las tierras usurpadas en la colonia no tuvieron nunca dueños legítimos, y luego esta ficción se convirtió en realidad cuando se despojaron a los indígenas de sus tierras. No solo hubo despojos, sino que se anuló su autonomía y soberanía política. Fueron expulsados de la sociedad humana, se cometió genocidio contra ellos y se implantó un estado colonial de ocupación basado en una lógica de eliminación física y cultural. Se puede decir entonces que la teoría del contrato social se fundamenta en el hecho real de la conquista de América. La idea que hubo en la historia un estado natural, prepolítico, donde reinaba la anarquía, que acabó cuando los individuos racionales decidieron formar una colectividad política, se revela como una ficción encubridora. El contrato social, entendido como una metáfora heurística para explicar los orígenes del Estado moderno, encubre su fundamento histórico y sirve para sustentar el Estado colonial o el contrato colonial que existe hasta hoy. Como bien nos recuerda Nichols, y el mismo Locke afirmaba, y que yo decía al comienzo todo el mundo era América. Ya voy a terminar. Voy hacia mi último punto. Ahora bien, si revisamos críticas al contrato social más recientes, como Carol Pateman, que tú me mencionaste, y Charles Mills y Christine Kittens, vamos a ver cómo se revelan, ¿no?, una serie de fisuras que se dan entre los distintos pueblos colonizados basados en género y raza que en realidad no nos habíamos podido percatar en los trabajos anteriores. En su libro El contrato racial, Charles Mills introduce los conceptos de raza y supremacía blanca para realizar su crítica a la teoría del contrato social. Define el racismo y la supremacía blanca como un sistema político o una estructura de poder formal e informal que determina privilegios socioeconómicos y normas que dictan una distribución diferenciada de la riqueza, oportunidades y obligaciones, beneficios y derechos. Mills, como Quijano, piensa que la idea de raza comienza hace 500 años con la conquista de América y que el racismo subyace dentro del sistema político mundial hasta nuestros días. Él llama a este sistema político el contrato racial. Pero a diferencia de Quijano, así como de Nichols, Mills no se enfoca en el hecho colonial. Al contrario, su análisis se centra en la epistemología de ignorancia o la ignorancia blanca, que según él constituye y le da la incoherencia a la teoría del contrato social. Mills se refiere a la epistemología de la ignorancia blanca no como una falta de conocimiento o una ignorancia que se da en forma accidental, sino que es una epistemología invertida, que se ha construido en forma deliberada por instituciones de Occidente. Se trata de aprender a no saber nada sobre la propia historia intencionalmente. Es una forma de ignorancia sistémica e institucional que le sirve a la supremacía blanca excluir e invisibilizar el poder que ejerce sobre la gente racializada y constituirse en poder único. Para Mills, la epistemología de la ignorancia blanca es muy importante porque impide que los académicos blancos comprendan el fundamento racista del contrato social. Para él, el problema del contrato social es, más que todo, epistemológico. Se basa en incapacidad cognitiva inducida institucionalmente en la sociedad blanca que no le permite entender el mundo que ella misma ha creado. Desde esta perspectiva, no es tanto la ocupación territorial de tierras ajenas, sino la manera como el racismo reside, invisible y sin explicación, dentro de la teoría del contrato social. Son las premisas racistas del contrato social, entonces, las que hay que cambiar y hacer visibles. Porque solo se trata de falsas premisas, nada más. Mills encuentra cualidades redentoras en el contrato social. Al eliminar las falsas premisas se puede llegar a un acuerdo entre blancos y no blancos, se puede construir una identidad colectiva y política que incluya a todos, se puede pactar justicia y paz no racista.
Según Mills, lo único que falta hacer es cerrar la brecha entre el ideal del contrato social y la realidad del contrato social. Se puede rescatar el contrato racial universalizando la idea del humano a aquellos que han sido excluidos y deshumanizados. Al desracializar el contrato racial, se rescata sus bondades políticas. Esta posición distancia a Mills de Pateman y Nichols, quienes no le reconocen al contrato social ninguna cualidad redentora ni ninguna utilidad para políticas feministas ni descoloniales. Nichols, que habla de un contrato colonial y no de un contrato racial, llama la atención sobre la manera en cómo el nuevo contrato social de Mills, ahora reformado, termina apoyando e incluso fortaleciendo el contrato colonial, que se basa en la ocupación territorial y en la lógica de eliminación o exterminio físico y cultural de los indígenas. Cuando el contrato social se piensa desde el hecho colonial y no como argumento racista dentro de la teoría, podemos reconocer en el contrato social no solo una estructura de dominación surgida de la usurpación de las tierras indígenas y la desaparición gradual de los indígenas, sino que nos damos cuenta que el contrato social es totalmente inviable sin la ocupación y eliminación de los indígenas. Nichols nos brinda varios ejemplos dentro de la historia de Canadá y Estados Unidos que ilustran bien cómo la integración o la inclusión de los indígenas a la sociedad política de los blancos forman parte más bien de las políticas de usurpación, ocupación y eliminación de lo indígena. Desde esta perspectiva, lo que para Mills resulta favorable, la inclusión de los seres racializados en el contrato social de los blancos, para los indígenas representa un suicidio político y su exterminio. Por eso, para Nichols, la propuesta de reformar el contrato social de Mills termina siendo hegemónica y conservadora. Y voy a terminar ahí. Tengo aquí una discusión del contrato postcolonial que ya es basado en la India y es otro. ¿Quieren que lo cuente? Sí, ese es cortito. Bueno. Como tú te sientas cómoda y la gente. Bueno, si no se han cansado, voy a entonces incluir esta parte, ¿no? Entonces quiero concluir, ¿no?, con una discusión muy breve del libro Decolonizing Democracy, Decolonizando la Democracia, de Christine Keating, donde analiza el contrato postcolonial de la India. En este estudio, Keating nos presenta con una variación del contrato colonial racial y sexual discutido aquí. Bueno, el sexual no lo discutí mucho, que es el de Pateman. A diferencia del contrato colonial de Nichols y el contrato racial de Mills, que requieren una categórica deshumanización y exclusión de los colonizados del contrato social, el contrato postcolonial de Keating contiene elementos que muestran cierto grado de armonización de intereses entre los colonizadores y colonizados. Keating describe momentos en la colonización de la India en que los británicos tratan de legitimar su dominio basándose en un parentesco racial y cultural con los hindúes. Los británicos que promueven esta política colonial buscan alianzas con las élites locales bengalí para construir lazos fraternales, fundándose en una ficticia descendencia común con castas superiores de los hindúes. Según esta nueva ficción colonial, los hindúes, una raza aria como la europea, fueron derrotados por las hordas bárbaras musulmanes y tienen la oportunidad de resurgir sometiéndose al gobierno colonial británico. Keating muestra cómo esta ficción sirve para construir alianzas entre hombres colonizadores y colonizados en un subcontrato sexual que socava los derechos de propiedad y herencia de las mujeres hindúes. El subcontrato sexual le otorga a los varones hindúes control sobre las mujeres y la propiedad familiar que no existía anteriormente. Se trata de un contrato postcolonial basado en una dominación por compensación, que le llama ella, que enfatiza lo fraternal o el contubernio entre hombres colonizadores y colonizados. Es decir, los varones hindúes intercambian o ceden poderes políticos en lo público a cambio de obtener mayores derechos individuales sobre las propiedades de las mujeres y la familia en lo privado. No obstante, el contrato fraternal sucumbirá al contrato social paternal, que otros sectores de la administración colonial británica logra imponer. El contrato paternal lo describe Keating a partir no solo del rechazo de esta armonización de intereses entre hindúes y británicos, sino que de su tergiversación. En esta otra visión, los hindúes no tienen cualidades redentoras para participar en un contrato social fraternal con los británicos. Más bien, las mujeres hindúes deben ser rescatadas de la barbarie de las instituciones y costumbres patriarcales hindúes que las oprimen. En el contrato paternal, los hindúes no tienen capacidad de autogobierno y deben ser sometidos al dominio colonial para prosperar.
Este nuevo contrato colonial requiere la subordinación de los hombres hindúes al dominio paternal de los británicos y utiliza la liberación de las mujeres hindúes como pretexto. Como vemos, se trata de un contrato colonial que no descansa necesariamente sobre una lógica de eliminación o exterminio, como los contratos que he mencionado anteriormente, ¿no? En el proceso de independencia, Keating observa que estos contratos coloniales son conservados en el Estado postcolonial. Aquí se da la paradoja de otorgarle derechos políticos a las mujeres hindúes al mismo tiempo que se le limitan sus derechos individuales y de propiedad. Pero Keating, como Mills, encontrará remedios al contrato postcolonial que parece ser relativamente benigno comparado con el contrato colonial que describe Nichols. En este caso, la brecha existente entre el ideal del contrato social y su realidad material puede subsanarse llegando a diversos acuerdos de no dominación a nivel interpersonal, local y estatal. Es decir, para Keating en la India es posible romper con la dominación por compensación y se puede contraer un contrato social que refunda la sociedad libre de relaciones de poder que se basan en jerarquías de casta, género, raza y religión. Como vemos, Keating, como los demás autores aquí tratados, excluyen la experiencia colonial de Abya Yala. El sesgo anglocéntrico tiene el efecto de crear una diferencia colonial al interior del mundo de la colonia que los europeos establecen a partir de 1492. Sus relatos históricos también dejan fuera los imperios ibéricos de la historia de la modernidad y el capitalismo. Nos sorprende quizá por eso que, con excepción de los teóricos indígenas norteamericanos, tanto Mills como Keating encuentran un margen de reforma en el contrato social. No obstante, debe quedar establecido para nosotros que la conquista de América, la usurpación de territorios y la eliminación física y cultural de los pueblos indígenas fue la precondición de todos los contratos sociales entre hombres occidentales en la colonia. Una reformulación del contrato social es más difícil de imaginar desde el contrato colonial de Nichols. Si bien es cierto, en Abya Yala podemos encontrar algunos elementos del dominio por compensación que habla Keating, quizás la frase de Julieta Paredes, el entronque de patriarcados, sería lo más elocuente, ¿no? que se acerca para eso, de los pactos silenciosos que se dan entre colonizadores y colonizados, que se han dado en nuestras tierras. Es importante reconocer, sobre todo en esta era extractivista, que los estados-naciones criollos mestizos actúan como estados coloniales de ocupación y que operan con una lógica de eliminación. El caso del asesinato de Berta Cáceres y la lucha del pueblo lenca en Honduras son testimonio de ese contrato colonial muy nuestro. Gracias.